largo. Dios bendiga a los que pudieron salir, pero que nos bendiga más a nosotros que no pudimos salir. No, la bendición del Señor está presente en todas partes, amén. Así que vamos a tener comida esta mañana. Cuando hay menos, alcanza para más. Así que vamos a pedirle al Señor que quedemos pochitos de su palabra, amén, satisfechos de su palabra. Bien, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Siempre es una bendición compartirla. Y la verdad que para nosotros los predicadores no es fácil. De repente hermanos desean estar acá arriba. Es una bendición, pero es un conflicto permanente, es tensional. No en términos de nervios, de poder conversar o plantear un mensaje delante de la congregación, sino que estar afinaditos con el corazón de Dios, lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Nosotros, sin conocer el corazón del pueblo, necesitamos que el Señor nos revele su palabra, nos dé luzas a través de su palabra, para que el mensaje sea efectivo. Entonces, diciendo esto, vamos a leer la palabra del Señor, el título, si lo puedes poner, Nicolás. Albañiles de Dios. ¿Cómo se llama el mensaje? Albañiles de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias o abrir nuestros smartphones o iPad en Isaías capítulo 58, del versículo 1 al 14. O el cuaderno, la agenda con el lápiz. Entonces, Isaías capítulo 58, del versículo 1 al 14. Albañiles de Dios. Bien, tiene un subtítulo que dice el verdadero ayuno, o el ayuno que no agrada a Dios, el ayuno que agrada a Dios. No tiene nada que ver el subtítulo con el título, Albañiles de Dios, pero lo vamos a comprender a medida que se exponga la palabra del Señor. Entonces, leemos en el nombre de Jesús. Dice el 1: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflige el hombre su alma, se incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, ¿y qué pasará? Y te oirá Jehová. Clamarás y dirá a él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará a veces, siempre, y siempre es siempre. Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos se edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar.
Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en sus propios no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y la iglesia dice, amén. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti para oír tu palabra. Espíritu Santo, envuélvenos, cúbrenos, cobíjanos, que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, que podamos comprenderla, entenderla, aplicarla, Señor, en nuestras vidas. Tú tienes una palabra para nosotros hoy, una palabra directriz, una palabra que nos va a decir el camino o nos va a indicar el camino señalado. Gracias te damos, Espíritu Santo, toma el control de nuestras mentes, de nuestra voluntad, unge mis labios para que no salgan comentarios personales ni opiniones personales, sino que sea tu palabra, sea tu voz, Espíritu Santo, tu unción en medio de tu pueblo, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos leído un texto bastante interesante del profeta Isaías. Y es probable que este texto estaba dirigido a los judíos que estaban en cautiverio. Por eso no se habla ni de sacrificios, ni tampoco se habla de ofrendas. Ellos estaban diseminados, ¿cierto?, por varias regiones. Habían sido llevados cautivos el año 587 por Nabucodonosor. Sin embargo, el profeta Isaías, él vivió unos 700 años antes de Cristo, por lo tanto es una palabra para las generaciones futuras y también una palabra para nosotros. Por lo tanto, ellos no podían ir al templo para ofrecer sacrificios ni ofrendas, porque además el templo estaba destruido. No solamente estaban lejos de Jerusalén, sino que también el templo estaba destruido. Por eso el texto que acabamos de leer solamente menciona el ayuno y la observancia del Sabbat o del día sábado. Pues esto eran las prácticas religiosas que ellos podían sí hacer, ¿cierto? Independiente de la distancia y del tiempo. No se necesitaba el templo, para esto. Pero Isaías 58, lo que acabamos de leer, más que hablarnos del ayuno y de la observancia del Sabbat, nos está mostrando la diferencia entre vivir una vida en religión y vivir una vida en justicia, en misericordia y en amor, que es la vida que Dios ha diseñado para que nosotros vivamos. En Isaías 58 vemos cómo la religión oprime, vemos cómo la religión ata y vemos cómo la religión destruye. Sin embargo, también vemos la fe genuina que trae sanidad. La vida que propone Dios para cada uno de nosotros trae sanidad, trae restauración. En consecuencia, trae bendición y prosperidad. Si nosotros leemos, como ya vimos, del 1 al 3, aquí hay una palabra del Señor. ¿Se lo puedes poner, Nico? El 58, versículo 1 y versículo 3. Aquí el reclamo de parte del Señor no es porque ellos estén en lo incorrecto. Ellos están haciendo lo correcto, están ayunando, están orando, están buscando el rostro del Señor. Pero tenemos que descubrir qué es lo que pasa. ¿Por qué el Señor, cierto, les enrostra esta situación? Dice, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Eso se lo dice a Isaías. Y anuncia a mi pueblo su rebelión. Pues estaban ayunando, estaban buscando a Dios, pero había una rebelión. Y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. El 2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. ¿Están bien ellos o no? Sí, pues estaban buscando los caminos del Señor cada día. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Entonces aquí nosotros podemos entender de que ellos solamente estaban cumpliendo en forma obligatoria con la ley de Dios. Estaban viviendo una vida religiosa, pero en su interior había pecado. No es que Dios no estuviese aprobando ese ayuno, ese luto, digamos, de espíritu para buscar el rostro de Dios. Lo que el Señor no le interesa es la apariencia externa, porque Él conoce el corazón de los hombres. En 1 Samuel nosotros vemos que Dios le dice a Samuel
Dios no ve como ven los hombres, sino que Dios ve el corazón del hombre. Por lo tanto, todos los actos externos que estaba teniendo el pueblo judío no podían ser aceptados ni respondidos por Dios, porque había rebeliones, había pecado en su corazón. Estaban viviendo una vida simplemente religiosa. Y dice Dios, me piden justos juicios. Ellos están clamando, están ayunando y buscan sus caminos cada día y quieren acercarse a Dios. Y el tercero dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Eso lo vamos a desarrollar más adelante. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Ellos estaban buscando los caminos del Señor, estaban buscando el rostro del Señor, estaban orando, estaban ayunando. Pero el Señor no le respondía, parece que el Señor estaba sordo. Hermano querido, no necesariamente buscar el rostro del Señor significa que andemos en sus caminos. No necesariamente que conozcamos los caminos de Dios significa que andemos en ellos. No necesariamente el ocuparse en las cosas de Dios significa que nuestros corazones van a ser transformados. Lo que el Señor quiere y pretende que haya un cambio de corazón en su pueblo. Esto es muy importante porque ellos estaban haciendo todo lo que Dios demandaba, pero no captaban el espíritu de lo que el Señor quería de su pueblo. Quería bendecirlos, quería prosperarlos, quería hacerlos luz a las naciones. Ellos estaban buscando su rostro, pero se veían abortados y coartados de toda la bendición de parte de Dios. No había respuesta de parte de Dios. Y el pueblo en ese sentido se enfrascaba y se rebelaba contra Dios y le decían, pero ¿para qué sacamos con ayunar y orar? Tú nos pides que busquemos tus caminos, que conozcamos tus caminos, que busquemos tu rostro, y no nos responde. Mejor quedémonos como estamos. Pero el Señor le da la verdadera razón de por qué Él no responde a su clamor, a sus peticiones. Buscar los caminos del Señor y conocerlos no significa necesariamente que andemos por ellos. El Señor quiere en esta tarde que nosotros conozcamos sus caminos. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solamente conocer sus caminos, sino que andar en sus caminos, hacer su voluntad. No es un conocimiento solamente de gnosis, como nos predicaba nuestro pastor unas semanas atrás. Esto es epignosis, un conocimiento profundo de Dios, de sus caminos y andar por ellos. ¿Saben lo que le dijo el Señor respecto a este ayuno? El Señor le dice, no señores, esto no es ayuno. El verdadero ayuno tiene que ver con un cambio del corazón. El verdadero ayuno tiene que ver con un cambio del corazón. La verdadera religión tiene que ver con un cambio, una transformación del corazón, de hacer la voluntad de Dios y no hacer la voluntad propia de mis intereses personales. Ellos ayunaban para pedir respuestas a sus necesidades egoístas y particulares, pero había pecado en sus vidas, había injusticia en sus vidas, no tenían misericordia y tampoco tenían amor en sus caminos. Isaías 58 del 6 al 7 le dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, y este es el verdadero ayuno, esta es la verdadera religión, desatar las ligaduras de impiedad. Yo no les puedo responder porque ustedes tienen ligaduras de impiedad. Yo no les puedo responder, le dice Dios a su pueblo, porque no han soltado las cargas de opresión. No puedo responderles porque no dejan libres a los quebrantados, no los atienden. Yo no puedo responderles porque no has rompido todo yugo de pecado. No les puedo responder porque no partes tu pan con el hambriento. No eres sensible, no te preocupas por los demás. A los pobres errantes no albergas en casa. Cuando ves al desnudo no lo cubres y escondes tu rostro de tu hermano que te necesita. Por eso no te respondo, pueblo de Israel, le dice Dios. Hermanos queridos, en este versículo está la respuesta de Dios a las quejas de su pueblo. Y el corazón de Dios se compunge, se entristece porque quiere darles una vida abundante, una vida de bendición, una vida de prosperidad, una vida de conquista, una vida de libertad. La vida que Dios estableció en la cruz del Calvario a través de su Hijo Jesucristo para nosotros. Pero nosotros los hombres nos enredamos en nuestras estructuras, en nuestra religión, en nuestro pensar, en nuestros intereses particulares y egoístas. Y no alcanzamos a dimensionar, ¿cierto?, la bendición que Dios quiere para nuestras vidas. Y a veces tenemos tiempo orando, tenemos tiempo clamando al Señor y no encontramos respuesta. Es porque en nuestros corazones todavía hay yugos de impiedad, todavía queda algún yugo de pecado y que debe ser roto y que debe ser desatadas esas ligaduras. ¿Cuántos dicen amén? La presencia del Señor no puede fluir
mientras en nosotros hayan cosas que no están resueltas. Hay cosas que no están resueltas desde nuestra niñez, de nuestra adolescencia, desde nuestra juventud o de nuestra vida adulta. Hay cosas que no hemos podido olvidar. Todavía no se ha desatado el perdón total en nuestros corazones por aquellas personas que nos han ofendido. Hermano querido, las puertas de los cielos están abiertas para ser derramadas en su pueblo, en sus hijos, pero mientras no decidamos perdonar a aquellos que nos han ofendido, esas ventanas de los cielos permanecerán cerradas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero llegó el tiempo para esta iglesia, querido hermano, que el Señor nos invita a través de su Espíritu Santo a soltar las ligaduras, las ataduras, la corrupción, el pecado regalón que está en nuestras vidas oculto. Porque podemos venir a la iglesia, diezmar, ofrendar, hacer vidas de ministerio, pero mientras no desatemos las ligaduras del pecado, las puertas de los cielos permanecerán cerradas. Mas esta tarde el Espíritu de Dios te dice: desata las ataduras de iniquidad, deja el pecado y yo abriré la puerta de los cielos y derramaré mi bendición hasta que sobreabunde sobre su iglesia. Entonces podremos conquistar, podremos extendernos, podremos ver la luz de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Hay situaciones que no están resueltas en nuestras vidas y no podemos engañarnos a nosotros mismos. A los demás sí, pero no, a Dios no podemos engañarlo. De este versículo distinguimos dos cosas que el Señor argumenta a su pueblo para explicarles de por qué Él no oye sus oraciones ni su clamor. Dios quería que Israel, además de ayunar y guardar el sábado, abandonaran su pecado, su forma de actuar tan impía. Hermano querido, y nosotros podemos decir, bueno, nosotros no somos impíos, no practicamos el pecado y todo eso puede ser verdad, tengo una vida ordenada en el Señor, en Cristo, hemos sido salvados, hemos sido limpiados por la sangre preciosa de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero querido hermano, cuando se vive una fe genuina, se abandona el pecado. Amén. Si no hemos podido resolver el problema de pecado en nuestras vidas, es porque no había una fe genuina. Los malos hábitos, las malas y dañinas actitudes, la forma de hablar ofensiva. En Mateo 5, del 29 al 30, en la NBI dice: por tanto, si tu ojo derecho, dice Jesús, te hace pecar, sácatelo y tíralo, queda tuerto. Es mejor quedar tuerto que perder tu cuerpo y que todo sea arrojado al infierno. El versículo que sigue dice: si tu mano te es ocasión de caer, mejor córtala. Es una hipérbole, es una figura exagerada, pero que el Señor quiere enseñar que hay que ser determinante. Amén. Determinante con el pecado, con las cosas que nos hacen daño, aunque nos gusten. Tenemos que ser determinantes, es mejor sacarlo. Amén. Si la gloria de Dios ha de ser nuestra retaguardia, debemos ser radicales con el pecado. Amén. Amén. Lo que el Señor describe aquí es acción. Acción, diga acción. Romper con la vida pecaminosa. Si no es así, todo lo que hacemos en y para el Señor solo se transforma en una práctica religiosa. Todo lo que nosotros hacemos en el Señor, si hay un pecado, si hay ligadura, si no hemos perdonado, simplemente es una religión. Es algo superficial, así lo toma Dios, querido hermano. Tenemos que seguir diezmando, tenemos que seguir ofrendando, tenemos que seguir adorando al Señor. Pero el Señor va a tomar nuestra adoración, nuestro culto racional a Él, va a tomar como una religión, como algo vacío. Porque no hemos determinado, ¿cierto?, romper con las ligaduras. Cuando alguien solo vive una religión, vive en una apariencia, se congrega como los demás, diezma como el resto, parece que se ocupa en las actividades de Dios, pero solamente se ocupa en actividades religiosas, pero no se preocupa de los cambios internos, no abandona su pecado, su voluntad, su manera de pensar y de actuar. Hermano, lo que el Señor quiere es acción, primero interna y después externa. Tu devoción a Dios no solo se ve en cuánta frecuencia te congregas, cómo vistes, cómo levantas las manos, cómo ofrendas, cómo ayunas, sino que también se ve en tu forma de pensar, en tu forma de hablar, en tu forma de actuar y en las actitudes de humildad, sencillez, bondad, amor, paciencia, fidelidad, misericordia. En definitiva, el fruto del Espíritu. Si estas cosas carecen en nosotros, entonces somos religiosos. Entonces el ayuno que hacían los hebreos, ¿cierto? Y que lo podemos criticar,
carentes, ¿cierto?, de justicia y de amor, lo mismo pasa con nosotros. Queridos hermanos, no sacamos nada con llenarnos de actividades si nosotros no somos templados, si no hay fidelidad, si no hay fe, si no hay templanza, si no hay sujeción al Espíritu, si no hay amor, si no están los frutos del Espíritu. Hermanos, Dios busca gente que produzca frutos del Espíritu. Fruto del Espíritu Santo, que es primeramente amor, dominio propio, sujeción, respeto, obediencia a la autoridad y no hablar por hablar. Queridos hermanos, el Señor está viendo todo eso. Podemos congregarnos todos los cultos, estar todo el culto adorando al Señor, pero si en nuestras bocas salen palabras hirientes, ofensivas, si nuestros corazones no han sanado, bendito sea el Señor, entonces somos solamente unos religiosos. Pero el Señor nos está hablando en esta hora, querido hermano, que nosotros debemos dejar esas cosas que empañan la gloria del Señor. Se necesita un corazón cambiado para que nuestras voces sean escuchadas arriba. Amén. Señor, cambia nuestros corazones para que nuestras oraciones sean escuchadas y respondidas. ¿Quieres que tus oraciones de tanto tiempo sean respondidas? ¿Quieres salir definitivamente de las deudas? ¿Quieres definitivamente ser libre de verdad? Amén. Querido hermano, entonces determina cambiar tu corazón. Determinemos cambiar nuestro corazón. Dejemos la religión, la apariencia, lo externo y dediquemos a buscar el rostro de Dios con corazón genuino y cambiado. Amén. Dios no va a mover nada en nuestra vida si en realidad nuestros corazones no lo quieren. El gran creador del universo, de las galaxias, del Orión, hermano, de la Vía Láctea, el que puede hacer todas las cosas, que para Él no hay nada imposible, Él no hará nada si tu corazón no quiere cambios. Debemos, hermano querido, no solamente bastan las buenas intenciones, tienes que hacer lo que tienes que hacer, necesitamos cambiar, tenemos que dejar de ver los días como pasan los años, ¿cierto? Cómo vamos cumpliendo años, hermano, y nuestra vida sigue monótona, rutinaria. Lo segundo que vemos de este versículo es amor al prójimo en actos de justicia. Por supuesto que un corazón transformado se va a fijar en las necesidades de los demás. Aquí hay algo específico que tiene que ver con la acción social, pero no se puede hacer acción social mientras el corazón no esté transformado, porque de lo contrario se torna en religión. Dice, ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Nuestra fe se ve en nuestras obras, en nuestra entrega genuina y por amor a Dios y a los demás, no por amor a uno. ¿Entiendes, hermano? Que nosotros, mientras no decidamos, ¿cierto?, soltar las ataduras de iniquidad, de resolver el pecado regalón que tenemos en nuestras vidas, entonces el Señor se va a demorar su respuesta. Pero si nosotros decidimos llevar y aceptar la vida que Cristo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, una vida abundante, una vida gloriosa, una vida de victoria en victoria, eso nos va a llevar a la acción social, a trabajar por los desvalidos, por los que necesitan, no solamente en asuntos sociales y económicos, sino que también en el sentido espiritual. Dice Efesios 2, capítulo 10, en la Reina Valera contemporánea, nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar malas obras. No, para meditar todo el momento en Dios. No, tiene que haber un equilibrio. El Señor le dijo a Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas y no tomaste la mejor parte, que es la de María. María era contemplativa, ¿cierto? Porque quería escuchar al Señor. Pero todos los extremos son negativos. Hermano, hay que tener una vida contemplativa, reflexiva delante del Señor, pero también tiene que ser una vida en acción. Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Quién es la luz del mundo? Nosotros. Diga yo. Dígale al que está al lado, tú eres luz del mundo. Aunque algunos parecen chonchones esos de campo. Poca luz y harto humo. Bueno, los más antiguos saben lo que son chonchones. A mí me lo contaron. Ustedes
ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Querido hermano, no te puedes esconder, tienes que dar fruto. Tenemos que hacer buenas obras, pero después de un corazón cambiado. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos para que todos vean sus buenas obras. ¿Y cuál es el resultado? Glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces, la fe genuina, la fe no religiosa, te lleva a dejar tu ego y nos lleva a mirar a los demás. Comienzas a tener carga, no por uno mismo, no por las cosas que no nos resultan a nosotros, sino que empiezas a tener carga para bendecir a otros. Ya no piensas solo en tus intereses, sino en los de todos. Hermanos, y sabe que cuando nosotros atendemos esta palabra del Señor, vienen unos resultados maravillosos. Y estos resultados, hermanos, están disponibles. Son los recursos del cielo para ti, para ti, para ti, para ti, para mí, para todos nosotros. Pero son dos condiciones: romper con el yugo del pecado, ¿cierto? Y que esto se traduzca también en no mirar solamente nuestros intereses personales, sino que mirar a los demás. Ver a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestra familia, a nuestro vecindario, a nuestra comuna, a nuestra ciudad, a nuestro país. Mirar las naciones. Estamos tan en una burbuja que no lo pasamos happy, pero necesitamos que el Señor nos abra, ¿cierto?, las pepas y podamos ver la necesidad y dónde el Señor me quiere poner a mí para suplir esas necesidades. Amén. Resultados. Estos están del 8 al 12 y ya los leímos. Dice, reciben el favor de Dios. ¿Cuántos quieren el favor de Dios? Porque dice la Escritura en el 8, entonces te oirá Jehová. El alma es sanada. De repente nosotros vemos acá, nos vemos entre nosotros y pensamos que todos estamos sanitos. Pero de repente hay almas que no están sanadas. A pesar que estamos en Cristo, hay cosas que no están sanadas. El alma sanada ya no anda en oscuridad, amargura, resentimiento, juicio ni contiendas. Nacerá tu luz, tu oscuridad será como el mediodía. ¿Cuántos quieren que nazca la luz de Cristo? Amén. No hay sequedad, amargura, sino refrigerio. En la sequía saciará tu alma. ¿Cuántos momentos en la vida nosotros pasamos por sequedad, por amargura? El Señor va a ser nuestro refrigerio. En la sequía saciará tu alma. Las oraciones son escuchadas y reciben respuesta. Cuando nosotros atendemos el verdadero ayuno, cuando nosotros atendemos, ¿cierto?, la voz del Señor, las oraciones son escuchadas y reciben respuesta. ¿Cuántas oraciones todavía no han sido respondidas de parte del Señor? No me levante la mano. Cada uno respóndase a sí mismo. Después del verdadero ayuno dice, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí, cuando tú andes en justicia, en misericordia y en amor. Y esto es maravilloso, la presencia de Dios irá contigo. Yo quiero que la presencia del Señor esté presente aquí y en la quebrada del ají. La presencia del Señor, donde yo me mueva, vaya la presencia del Señor conmigo. ¿Cuántos quieren la presencia del Señor en todo instante, en cada lugar, en cada etapa de nuestras vidas? Que la presencia del Señor acompañe a nuestros hijos, a nuestra esposa y aún hasta nuestros nietos, hasta la tercera y la cuarta generación. Palabra de Dios. La presencia de Dios irá contigo y la gloria de Jehová será tu retaguardia. La presencia de Dios irá contigo y la gloria de Dios será tu retaguardia, será la que te va a cubrir. Por lo tanto, no hay diablo, ni brujo, ni hechicero, ni sociedad. No hay partido político, hermanos, que pueda afectarnos, porque en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Tenemos la victoria asegurada. Siempre y cuando determinemos cambiar nuestros corazones, dejar de vivir de apariencias. ¿Tendrás la dirección de Dios? Jehová te pastoreará siempre. Esto es tan necesario para tomar decisiones. Diariamente nos levantamos tomando decisiones, ¿verdad? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué dueña de casa? ¿Qué voy a preparar de comida? ¿Qué locomoción voy a tomar? ¿Qué trámite voy a hacer? ¿Qué voy a comprar? ¿Qué programa de televisión voy a ver? ¿Qué voy a escuchar? Si voy o no voy a la iglesia, si voy a hablar o no voy a hablar mal de mi hermano, si lo voy a bendecir, si voy a orar, cuánto tiempo dejaré para estudiar la palabra. Decisiones todo el tiempo. Nosotros nacimos tomando decisiones.
¿cierto? Y nos moriremos tomando decisiones. Por lo tanto, la dirección de Dios es vital, trascendente. Jehová te pastoreará siempre. Estos son los resultados. Tendrás nuevas fuerzas y darás vigor a tus huesos. ¿Cuántos necesitan fuerza de repente que uno se siente bajoneado? Necesito fuerza, Señor. Serás fructífero. Frutos. Y serás como huerto de riego. Vivirás en la llenura del Espíritu Santo. Y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Hermano, el agua, símbolo del Espíritu Santo y de la palabra del Señor. Y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Consecuencia de llevar una vida, ¿cierto?, pensando en los demás, de ayuda, de social. Dios te usará para edificar lo que estaba arruinado por el enemigo. Dice, y los tuyos, ¿qué cosa? Edificarán las ruinas antiguas. Levantarás y restaurarás lo que estuvo dañado y arruinado por generaciones. Los cimientos de generación en generación levantarás. La iglesia que está allá, los hermanos del norte, los hermanos del sur. ¿Quién? Esta iglesia. Tú, hermano, eres parte de la iglesia. Tú restaurarás, tú repararás, tú reforzarás lo que el diablo ha destruido. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Hermano querido, por eso el título de esta predicación, Albañiles de Dios. Porque nuestro corazón, si está alineado con el Señor, no solamente nosotros tendremos estos beneficios de ser pastoreados, de ser fructíferos, de que vean en nosotros, ¿cierto?, que son aguas que nunca se acaban. No solamente dará vigor a nuestros huesos, no solamente tendremos la dirección del Señor, no solamente tendremos la presencia y la gloria del Señor, no solamente las oraciones serán escuchadas. Hermano querido, no solamente serán sanadas nuestras heridas del alma, sino que además, queridos hermanos, seremos llamados albañiles de Dios. ¿Qué hacen los albañiles? Los albañiles, esto es el área de la construcción. Voy a poner un ejemplo de un albañil de una casa. Hermanos, los albañiles tienen que ver con el oficio de construir, pero de pegar el cemento, de poner los ladrillos. Es el albañil. El carpintero tiene que ver con madera y otros tienen que ver con terminaciones. Pero la obra gruesa, ¿quién la levanta? La obra gruesa, ¿quién la levanta? El albañil. En las casas, yo me acuerdo antiguamente, porque mi papá era autoconstructor. No era Bob el constructor, pero era autoconstructor. Yo recuerdo que cuando hacía un muro, cavaba la tierra, hacía una zanja, una especie de zanja, y ponía unas tremendas piedras, unos bolones, que se llaman. Y después eso se rellenaba con cemento, y sobre esa sangría, sobre esa excavación, ponía 2 tablas y ponía un sobrecimiento. Primero un cimiento en base a piedras, luego un sobrecimiento, y luego recién cuando eso estaba listo, se ponía a pegar los ladrillos. Eso es lo que hacen normalmente los albañiles. Hermanos, nosotros el Señor nos quiere como albañiles de Dios. Hermanos, en Isaías 58, en el versículo 11, pero en la traducción del lenguaje actual dice, el 12 dice, reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos. Todo comienza con la letra R, la letra R, ¿ya? Parecen sinónimos, pero no son sinónimos. Uno es reconstruir, lo otro es reforzar y lo otro es reparar. Diga, reconstruir, reparar, reforzar. Nosotros estamos llamados a hacer eso. Este versículo que nosotros acabamos de leer se cumplió en su primera etapa con el gran líder de Israel, Nehemías. El año 444 a.C. vino de Jerusalén. Él vivía en Persia, era copero del rey. Él que probaba el copete para saber si estaba envenenado o no estaba envenenado. Era una persona de confianza del rey. Y llegó Hanani, su hermano, de Jerusalén, y le trajo noticias. Le dijo, ¿cómo está Jerusalén, el templo y mis hermanos? Le dice Nehemías. Dice, Hanani le responde y le dice, ¿sabes qué? Los muros todavía están en el suelo, están destruidos, las puertas fueron quemadas a fuego y el templo está desarmado casi totalmente. Y él se entristece en su corazón. Hermanos, hay una carga porque no piensa en sí mismo. Él está súper bien, está a más de 3.500 kilómetros, tiene
una buena situación económica, come de lo mejor, pertenece a la clase noble de los extranjeros que viven en Persia. Hermano, va a tener una pensión digna, no como las pensiones nuestras. Él está cómodo, él está bien, pero él se preocupa, hermano, hace ayuno y hace oración, y Dios lo toma, ¿cierto? Y le pide al rey que le pide permiso, y el rey le favorece, ¿cierto?, con el permiso y con recursos para que pueda reconstruir. Y él hace un viaje largo, llega hasta Jerusalén, hermano, y ve que los muros de la ciudad están destruidos. Uno puede decir, bueno, ¿y que los muros qué significa eso? Todas las ciudades antiguas se les edificaba un muro como protección, de manera que las bandas que andaban en el desierto o los ejércitos enemigos, ¿cierto?, no pudieran atacar tan fácilmente. Por lo tanto, los muros de la ciudad representan seguridad, estabilidad, prosperidad. Los muros de una ciudad significan estabilidad, seguridad, cobertura y prosperidad, porque el enemigo no podía hacerles daño en forma tan fácil. Recuerden los muros de Jericó, cuando los hebreos, cuando Josué tenía que entrar y destruir, tomar Jericó, había muros y las puertas estaban cerradas, muy cerradas. ¿Y qué pasó? Que obedeciendo las instrucciones de Dios, Dios hizo que esos muros cayeran y ellos pudieron tomar. Por lo tanto, si la ciudad de Jerusalén estaba sin muros, estaba desprotegida, estaba sin cobertura, estaba en inseguridad, estaba en pobreza, estaba en cautiverio, estaba en ruinas. Hermanos, pero Dios levanta a Nehemías, va a Jerusalén, y los muros que estuvieron derribados durante 150 años fueron levantados en 52 días. Porque Nehemías fue llamado a restaurar, a reparar y a reforzar los muros de la ciudad. Hermano, los cimientos de nuestra sociedad están siendo socavados por el enemigo, por una sociedad secular, una sociedad comunista, hermano querido, que se está infiltrando en nuestra sociedad. Pero tú y yo hemos sido llamados a ser restauradores de vida, de las ruinas antiguas, de lo que el diablo ha destruido. Nosotros somos reconstructores. El pueblo diga amén. El pueblo diga amén, aleluya. Somos llamados a reparar lo que el diablo ha destruido en esta nación, en este país. Pero se levantará un ejército, querido hermano, de esta comuna, de esta iglesia, hermano, que va a reconstruir lo que el diablo ha destruido. Va a reparar el daño que el diablo ha hecho a los niños que han sido abusados. Levantarán personas profesionales llenos del Espíritu Santo, porque no es con espada, no es con ejército, aleluya, es con el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. 2017 se viene bueno para nosotros. Aleluya, 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 aleluya. El 2017 nacerá tu luz, será restaurador. Hermana querida Lidia, José, siguen trabajando en el campo blanco y el Señor les sigue añadiendo. Son llamados a restaurar niños que están destruidos por el diablo. Bendito sea el Señor para siempre. Albañiles de Dios. Pero necesitamos que nuestro pecado sea quebrado, sea consumido. Bendito sea el Señor para siempre. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero me whatsappearon. Oye, me cansé. Hermano, que me apasiona, ¿sabe por qué? Porque el Señor nos considera a nosotros gente que no es sabia, gente que no ha entendido, para avergonzarlo a los sabios de este mundo, a los débiles, a nosotros. Aleluya. El enemigo se ha levantado como río, pero el Espíritu del Señor hará cobertura por nosotros. Sobre ti, que eres una dueña de casa común y corriente, tú que tienes un trabajo que apenas te alcanza, el Señor te llamó para restaurar, reconstruir, reparar vidas. Llegó el tiempo, hermano, de que la iglesia extienda el reino de los cielos, la cultura del reino de los cielos. Eso lo dije para descansar. Querido hermano, me llegó un WhatsApp, yo sé que algunos de ustedes también, de una ley un proyecto de ley que ya está aprobado por el Senado, que tiene que ver con la identidad de género. No sé si alguno de ustedes lo escuchó. El tema es que cada vez el diablo se ha encargado de quitar el derecho formativo de la familia y de los padres y dárselo a la escuela. El proyecto de ley, entre otras cosas,
para explicarlo sencillamente, identifica que no hay que hacer identidad de género antes de los 4 años. ¿Qué significa eso? Que no solo por el hecho de que un hombre nazca con genitales de hombre, con pene, o la niña con vagina, necesariamente va a ser hombre o ser mujer. Le da las atribuciones a la escuela, le va a dar la atribución a la escuela para que los niños puedan descubrir su propia identidad de género, independiente de si es hombre biológicamente o si es mujer biológicamente. Hermano querido, y también está aprobada la ley de que así como uno saca RUT, los transgéneros puedan ir al registro civil y cambiarse de sexo, un trámite muy, muy fácil. ¿Eso qué va a significar? Aunque no se apruebe la ley de matrimonio gay, por ejemplo, una pareja de lesbianas, una de ellas va a ir al registro civil y va a decir: yo me cambio de sexo masculino, y se va por casar al tiro, porque la ley chilena casa a un hombre y una mujer. Hermano, pero lo más aberrante que esto está haciendo con engaño, ocultándole a la sociedad civil para que no hayan protestas. Hermano querido, y yo decía, esto es mucho escombro, es muy difícil. ¿Qué podemos hacer nosotros? Hermano querido, pero siguiendo el ejemplo de Nehemías, decía que la gente que acarreaba el agua y el material se cansó porque vio mucho escombro. No se cansaron por el trabajo que estaban haciendo, porque estaban recién empezando, sino que se bajonearon, se desilusionaron y perdieron su fuerza porque vieron que era mucho escombro. Pero hermano, Nehemías, a través del poder del Espíritu Santo, los animó y en 52 días reedificaron los muros de Jerusalén. Hermano, no te desanimes por las leyes que se vengan. Tú estás siendo llamado a ser albañil de Dios, reconstructor de lo que está destruido, reparador de aquellas vidas que han sido dañadas y reforzar los principios del reino en nuestros niños. Esta iglesia está haciendo un trabajo de reino a través de la escuela. Hermano, se están alcanzando muchas vidas para Cristo. Estamos reforzando, estamos reparando aquellas vidas chiquititas que han sido dañadas. Los hermanos del Campo Blanco también lo están haciendo. Pídele al Señor que te muestre, que te diga, que te inquiete, que te apasione en algún área que tú lo puedes hacer. Hermanos queridos, nosotros nos congregamos acá para ser preparados por el Señor, para escuchar la voz de Dios, para alabar su nombre y su presencia. Pero no, el evangelio no consiste solamente en encuadrarnos en las 4 paredes. Somos llamados a ser albañiles de Dios, a restaurar, reparar, reforzar. Tú y yo, hermanos, con conocimiento, sin conocimiento. Pero aquí la clave es ser revestido por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, los materiales es la palabra de Dios. Prepárate en la palabra de Dios. Aquí están los materiales, estos son los ladrillos, pero el pegamento para construir, la dirección, el jefe de obra es el Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, ese es el kit del asunto. Y para terminar, hay una promesa maravillosa. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hermano, cuando nosotros nos pongamos el overol de albañiles, de vida, de lo que está siendo destruido por esta sociedad laica, diabólica, que se basa en el espíritu del anticristo, hermanos, nosotros si nos ponemos el overol, dice la palabra del Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Aleluya. Gente de otra extirpe, gente de otro nivel, no nivel socioeconómico ni de un nivel moral más alto, sino que seremos príncipes. Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. La heredad de Jacob tu padre, la heredad de Jacob es la bendición del sacerdocio espiritual y las bendiciones de la provisión de Dios para cada área de nuestras vidas. Él prometió darnos a comer la heredad de Jacob. Jacob luchó con el ángel y fue cambiado su nombre de Jacob a Israel. Cambió su personalidad. Él, antes de ser un usurpador, un mentiroso, un chueco, un colocolino, ahora pasa a ser un príncipe. Hermano querido, un príncipe. ¿Y sabe lo que es ser príncipe? Es tener gobierno, es tener autoridad, es tener ángeles al servicio tuyo. ¿Por qué vamos a tener miedo de enfrentarnos al diablo?
Si en Cristo lo tenemos todo. Él está bajo nuestros pies, hermano. Ni una ley va a cambiar los propósitos de Dios para tu vida. Solamente está en decidir. No basta con tener el deseo de acercarse a Dios y conocer sus caminos. Hay que conocerlo y andar en sus caminos. Cortar con el pecado, con las ligaduras, hermano, y no solamente quedarnos en pensar en nosotros y los nuestros, sino que comenzar a pensar en los demás. Entonces Jehová nos responderá. Seremos como huerto de riego. Hermanos, diremos, Señor, y Él nos dirá, heme aquí. Abrirá las ventanas de los cielos. Hermanos, y nuestros periodos de sequedad serán regados con el agua de su palabra y de su Espíritu Santo. Entonces, solo entonces, cuando seamos sanados, seremos restaurados. Para poder ser restauradores, para poder ser edificadores, para poder ser reparadores, necesitamos nosotros ser restaurados. Y para ser restaurados nosotros necesitamos ser sanados. Y para ser sanados nosotros debemos confesar nuestros pecados. Día a día, no te acuestes antes de orar al Señor y decirle, Señor, dime en qué pude haber pecado en este día. Porque el pecado no desaparece con el sueño de uno, sino que solamente desaparece con la confesión humilde. Y la sangre de Cristo borra todo pecado. Y nos hace libre, y nos sana, y nos restaura. Y entonces estamos en condiciones de poder restaurar otras vidas. Amén. La heredad de Jacob para cada área de nuestras vidas. Él ha prometido darnos la heredad de Jacob y alimentarnos con las bendiciones que recibió Jacob después de su lucha con el ángel. Allí su nombre fue cambiado de engañador a Israel. Su príncipe, autoridad, gobierno, conquista. Oh, gracias, Daniel. Autoridad, autoridad, la iglesia tiene autoridad. Gobierno, conquista. No quiero ser autorreferente, hermanos, pero el Señor a nosotros nos dio una visión con nuestro pastor de extender el reino a través de la educación, y han pasado los años, vino la reforma educacional y hubo un momento que veía todo oscuro. Hermano, pero aprendí en el Señor a no cerrarme en ninguna cosa. Hermano, el reino de los cielos es de los monos porfiados. Hermano, y si no te resulta, no importa, sigue golpeando la puerta, porque en un momento el Señor hasta por cansancio te va a abrir la puerta. Yo el 2017 voy por más. Y viene otra escuela, y vendrá otra escuela, y vendrá otra escuela. Hermanos, porque tenemos que restaurar, no solamente educar, tenemos que restaurar, tenemos que reparar, tenemos que reconstruir. Cada uno en su área. Hermanos, tenemos que ser como Pedro y no ser como los que estaban en la barca. Recuerden el pasaje de cuando Pedro, el Señor vino a ellos, a la barca, caminando sobre las aguas. Pedro saltó impetuosamente, se bajó y empezó a caminar. Estoy caminando con el Señor. Y le hacía así a los que estaban en la barca. Y cuando le hizo así, se empezó a hundir. ¿Y qué hizo el Señor? Lo hundió, le puso el pie en la cabeza, no, extendió su brazo. Hermano, siempre va a ser más cómodo quedarse en la barca, ver cómo otros lo intentan y se hunden. Pero es mejor intentarlo y hundirse, porque el Señor no va a permitir que tú te ahogues. Va a extender su brazo una y otra vez. Si no te resultó esa vez, no importa. Vendrá otra. El Señor ama la restauración de sueños. ¿Cuántos sueños y planificación y proyectos son escombros hoy para ti? Te quiero decir, a través del Espíritu Santo, que llegó el momento de restaurar aquellos sueños que estaban destruidos. Y nuevos sueños vendrán, nueva visión vendrá para ti, para todo aquel que cree en el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, pero se necesita la actitud. No mirar que si uno es capaz o no es capaz, porque uno no es capaz. Pero hermano, la perseverancia trae éxito, y la perseverancia es algo espiritual, es un fruto del Espíritu. Persevera. Si este año no fue, no importa, el 2017, y si el 2017 no pasó nada, no importa, el 2018, y antes que se cierren tus ojos, aleluya, verás cumplirse la palabra de Dios, porque es un Dios de pactos, es un Dios de promesa. No es un hombre, no es un sistema político, no es un partido político, no es un pastor, ni un predicador, ni un maestro. Hermano, es el Dios de los cielos, es el Rey de reyes, el Señor de señores, que está pronto para venir a buscar a su iglesia y va a derramar de su gracia y de su unción y de su Espíritu Santo hasta que sobreabunde sobre toda carne, aún en los pequeños, en los ancianos, en las mujeres, en los niños, en los jóvenes. Hermanos, somos una generación de conquista. ¿Cuántos dicen amén? Somos una generación de reconstrucción, una
una generación de restauración y una generación que va a reforzar los cimientos de la palabra de Dios en una sociedad donde el diablo está haciendo estragos. ¿Cuánto lo creen? El que cree, diga amén. Por último, si no tiene fe, entusiásmese con la idea. Hermano, nuestra comodidad, es mejor estar en la barca, es mejor estar siendo copero del rey. Lo tengo todo. Aleluya. Aleluya. El Señor te quiere enviar para restaurar, para reparar, reconstruir. Y pastor, esta visión se va a cumplir tarde o temprano por la que el Señor le dio. Vamos a tener comedores. Entonces no solamente se va a satisfacer necesidades físicas, sino que espirituales, de reconstrucción de almas, reparación, más escuelas, hogares de acogida, ancianos, como el sueño de mi pastora. ¿Usted no cree eso? Si usted está loco, dígame. Esto es para los locos. El reino de los cielos se hace violento y los locos lo arrebatan. No es capacidad personal, solamente la gracia de Dios. Hermano querido, se viene, lo mejor está por venir. El 2017 se viene. El 2017 se viene. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra en esta hora. Qué privilegio ser albañiles de Dios y que quieras enviarnos a las alturas y comer de la heredad de Jacob, que seamos príncipes, que podamos tener gobierno, dominio, conquista a través de la unción de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias por Jesucristo, gracias por considerarnos, gracias por alentarnos. Si este año a lo mejor han pasado cosas en nuestras vidas que nos han afectado, o llevamos años, Señor, esperando una respuesta del cielo, tú nos hablas en esta hora que revisemos nuestros caminos. Si es que estamos andando nuestros caminos o los tuyos, Señor, si realmente perdonamos a aquellos que nos hicieron daño, si ya eso ya lo olvidamos. ¿Por qué tan egocéntrico, Señor, egoísta, pensando en nosotros? Señor, cuando tú dejaste tu gloria del cielo, te despojaste de todo, te viniste, Señor, humildemente a nacer en un pesebre, pero pensando en la humanidad te entregaste. Pero por eso, oh Dios, te dio un nombre por sobre todo nombre, para que en tu nombre se doble toda rodilla de lo que está en la tierra, en el cielo y aún debajo de la tierra. Señor, no se viene fácil, hay mucho escombro por reedificar, mucha grieta, mucho portillo por reparar, Señor, y muchos cimientos que reforzar. Pero tú has llamado a tu iglesia antes de tu venida para que nosotros seamos los albañiles, Señor, pero no creemos que nosotros somos capaces, y eso es verdad. Pero tú nos provees de tu Espíritu Santo, de llenura de tu Espíritu Santo, nos revistes de tu Espíritu Santo para tener dirección, para, Señor, hacer tu obra con efectividad. No se trata de hacer obras sociales por hacerlas, Señor, porque cualquier persona puede hacerlo con buen corazón. Señor, las obras sociales que hagamos es por amor a ti, por amor a las almas, Señor, que primero deben conocerte a ti, el dador de la vida, el restaurador del alma, del corazón, tú el alfarero. Oh Dios, úsanos como barro en tus manos, que lo que vayan a hablar nuestras bocas sea de bendición, que los pensamientos que inunden nuestra mente no sean de consumismo ni de ansiedad, sino que sean pensamientos de reino. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque esta iglesia es y será una generación, Señor, que fortalezca los cimientos de nuestra sociedad. Antes que la lámpara de Chile se apague, nos levantas como una generación para comer la heredad de Jacob y ponernos en las alturas, Señor. Guarda a nuestros niños, Señor, que podamos entender la proyección que tú tienes en ellos como padres, Señor, a nuestros juventud, a nuestros hermanos, cada cosa que está en nuestros corazones, dale sabiduría a nuestros pastores, Señor, para que puedan apacentar
Gracias te doy, Señor, por mis hermanas, por mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú compartes tus pensamientos, tus sueños los compartes con nosotros. Y nosotros somos los que debemos llevar a cabo tus sueños. Son tus visiones, son tus proyectos. No son los nuestros, son los tuyos. Y ayúdanos a perseverar en ellos, Señor. Y aquellos que tal vez todavía no tengan una visión clara del propósito por el cual tú los has llamado, sean, Señor, iluminados por tu palabra, por una palabra profética, que puedan descubrir cuál es el propósito y el diseño, Dios mío, en el cuerpo de Cristo. Oh Dios, despiértanos a tu realidad, despiértanos a ser sensibles a las necesidades de otros, de cómo podemos nosotros tener participación para ser restauradores, reparadores y reforzadores, Dios mío, de tu reino, de los cimientos que están siendo socavados. Señor, sometemos nuestras almas y nuestros espíritus y nuestras mentes a tu voluntad. Enséñanos tus caminos para andar en ellos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Aunque la lluvia no florezca, aunque el sol no amanezca, aunque el color del firmamento sea gris, mi corazón no temerá. Descansaré en tu presencia y me abrazaré a tus promesas. Serás mi luz, mi fortaleza. Mi corazón no temerá, porque bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Fiel es nuestro Rey, poderoso es Él, poderoso es Él. Dile, bueno es el Señor, bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Gran fidelidad, gran fidelidad. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Aunque la lluvia no florezca, aunque el sol no amanezca, aunque el color del firmamento sea gris, mi corazón no temerá. Descansaré en tu presencia y me abrazaré. Y serás mi luz, serás mi luz, mi fortaleza. Mi corazón no temerá, porque bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Fiel es nuestro Rey, poderoso, poderoso. Bueno es el Señor, bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Gran fidelidad, si Él lo prometió,
Levanta tu mano al cielo y dile: en el hueco de tu mano habitaré. En el hueco de tu mano habitaré. Nadie es como Él, nadie es como Él. En el hueco de su mano habitaré. Nadie es como Él, nadie es como Él. Vamos, créelo con tu mano alzada del líder. En el hueco de tu mano, nadie es como Él. O Él te tiene esculpido en el hueco de su mano. En el hueco de su mano habitaré. Nadie es como Él, nadie es como Él. En el hueco de su mano habitaré. Nadie es como Él. En el hueco de su mano habitaré. Nadie es como Él. Porque bueno es el Señor. Conmigo va, conmigo va. Fiel es nuestro Rey, poderoso es Él, poderoso es Él. Bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Gran fidelidad, gran fidelidad. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Gracias, Gran fidelidad. Espíritu Santo, ven a podrir yugos. Ven a podrir yugos, Espíritu Santo. Ven a podrir yugos. Gracias, Señor. ¿Cuántos albañiles hay acá? De Dios. ¿Cuántos quieren ser albañiles de Dios? Amén. Un aplauso a Cristo, el Señor.